tener esta actividad. Quiero echarle un poquito el cuento de dónde nace la actividad de hoy. Tenemos un grupo que hace, bueno, que ha venido haciendo sentido aquí en la Cámara, utilizando el paso de la Cámara, que se llama Grupo de Entendimiento, que lidera Plataforma de Entendimiento. Plataforma de Entendimiento, gracias. Que bueno, lidera Chugo junto con él, y Carlos Raúl es uno de los voceros principales de ese grupo, cuya misión principal es tratar de buscar alternativas para ver si no nos matamos, ¿no? Usted me corrige si no es la cosa, ¿no? Esa es un poco la idea. Hemos tenido reuniones importantes con voceros de gobierno, voceros, por supuesto, los líderes del proyecto. Américo también nos acompaña. Y de ahí surgió la idea de hacer esta reunión. Mire, vamos a empezar la actividad con 3 rondas de 20 minutos. Vamos a tratar de ser más o menos, ajustarnos de tiempo, no más de 20 minutos, para que después se inicie un ciclo de preguntas y respuestas. Vamos a arrancar con el más viejo de la partida, Jesús González, cuyo currículum voy a leer rápidamente. Jesús es politólogo venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política en la Universidad Católica Andrés Bello, la mejor universidad del mundo, y en la George Washington University. Cuenta con doctorado en Ciencias Políticas realizado en la Universidad Central de Venezuela. Durante su ejercicio profesional ha participado en la estrategia y dirección de distintas campañas electorales, asesoría en la formulación y dirección de políticas públicas para distintos organismos públicos, privados y multilaterales, tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea, el IGIS, ¿qué es eso? Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales. Okay. La Universidad Central de Venezuela, la Católica nuevamente, Fundación Empresas Polar, entre otros. Actualmente colaboran con varios medios digitales como La Patilla, Barómetro Político, 223, El Venezolano, El Diario de Caracas, Sector Global, Informe 21, Lea Noticias, entre otros. Entonces, para que esto no se nos haga muy largo, vamos a arrancar con la presentación de Jesús González. Bueno, muchas gracias. Bueno, la pregunta del día de hoy, ¿no? Es que ¿dónde estamos? Bueno, eso era lo del pecho. ¿Dónde estamos? ¿Dónde va Venezuela? ¿En dónde? Bueno, yo particularmente tengo una visión, voy a hacer un pequeño resumen de una encuesta que hicimos hace unos 3-4 meses. Perdón, Chu, ya no estamos grabando, no estamos transmitiendo, porque se cayó la transmisión, entonces tú eres libre de moverte, ¿no? Bueno, chévere. Está parado, está bueno. El tema es que, bueno, esta presentación yo la llamo El Último Samurái. No sé si vieron esa película, El Último Samurái, pero el final de la película es algo muy trágico porque el emperador gana, pero en el fondo pierde. Y yo creo que ese es el momento político que estamos viviendo al día de hoy. Yo estoy arrancando un poco al revés la presentación porque el tema que les quiero presentar tiene que ver con ese harakiri que se está metiendo en la propia sociedad venezolana y que tiene que ver un poco con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que el presidente Maduro ganó, pero que en el fondo le está haciendo un daño no solamente a él y a su presidencia, sino al resto de la sociedad. Y yo creo que es muy bueno lo que está pasando, porque más bien la tiene ahorita frenada, visto el resultado negativo que a pesar de su victoria tuvo. Entonces, bueno, ¿dónde estamos? Les comento un poco, hicimos una encuesta en el mes de mayo, y la situación, que es muy similar en todas las encuestas, nos dice que estamos en una condición realmente crítica, porque les pregunto, bueno, ¿cómo usted ve al país? Está retrocediendo. Bueno, eso se le puede preguntar a cualquier persona, a cualquier taxista, y todo el mundo va a decir lo mismo. ¿Cómo estamos? Cada día peor. Cada día peor, que habla que más o menos el 89% de la población tiene una visión pesimista de cómo está la realidad ahorita del país. Cuando nosotros hablamos del tema institucional, hay elecciones limpias en Venezuela. Bueno, se reirán, no se reirán, pero la gente piensa que no hay elecciones limpias en Venezuela, pero también piensa que es la única forma de cambio. ¿Existe igualdad en las condiciones del proceso electoral? 78% piensa que no. ¿Existe en Venezuela garantía de los ciudadanos ante la ley? No. ¿Existe libertad de expresión? No. Mayoritariamente, cuando vamos evaluando todos los temas institucionales tienen una respuesta negativa por parte de la mayor cantidad de venezolanos. Así vemos
temas que tienen que ver con la Asamblea Nacional, que tienen que ver con el control de gastos, que tienen que ver con el control de presupuesto. Todos están muy mal evaluados. Básicamente, 9 de cada 10 venezolanos piensan que el gobierno no está cumpliendo su función. Si vemos la Fuerza Armada, por primera vez está en números negativos, ¿no? Que siempre era una de las instituciones junto a la Iglesia Católica y a los medios de comunicación en algún momento, pero las universidades, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica siempre son las 3 instituciones mejor evaluadas, y vemos aquí que la Fuerza Armada ya está en saldo negativo. La Defensoría, el CNE, la Contraloría, los ministros, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, todos están muy mal. Esta encuesta fue previa al nombramiento de Tarek, pero estoy seguro que si viéramos aquí también la Asamblea Nacional Constituyente o el rol de la Fiscalía en este momento, eso también seguramente va a estar mal. ¿Por qué? Las instituciones y toda la organización del sistema democrático y sus instituciones de alguna manera intentan satisfacer la demanda social sobre sus problemas. ¿Y cómo estamos en eso? Bueno, si nosotros agarramos y vemos dónde está el discurso y dónde están los problemas de la gente, hay una disociación. Los problemas de la gente van por un lado y las instituciones y el discurso político va por otro. Cuando hablamos de los principales problemas, hablamos de desabastecimiento, alto costo, inseguridad, crisis económica, y nada de eso se escucha en el discurso político. En el discurso político opositor se puede escuchar presos políticos, se puede escuchar Asamblea Nacional Constituyente legítima, se puede escuchar Consejo Nacional Electoral horrible, no hay que votar, pero nada de eso está en el discurso de la gran mayoría de las personas, que tienen en el 70.8% problemas relacionados desde el punto de vista económico. ¿Y hay alguien que esté hablando de soluciones desde el punto de vista económico? Yo creo que no. Vivienda no aparece ahí, pero no lo veo. No. Vivienda no aparece. No aparece. No es importante ese tema, vámonos. No aparece. Había un tipo que se llamaba Maslow hace años con una teoría que decía que la pirámide y tal, las necesidades básicas, y bueno, y una de las necesidades más básicas es comer. Y si la gente lo primero que dice es, no tengo ni cómo abastecerme, ¿cómo estará en su orden de prioridades los temas políticos, los temas de derechos humanos, los temas de medios de comunicación o los temas institucionales? No los veo. Fíjense, nivel de satisfacción con respecto a las demandas. ¿Qué quiere decir esto? Yo genero unas instituciones que de alguna manera intento que mi demanda sea satisfecha. Trabajo digno. 81% de las personas piensa que sí. Ya va, espera, no lo muevas ahí, el 81% de las personas piensa que no hay un trabajo digno. Ahora, ¿cómo va a haber un trabajo digno si los sueldos no son dignos? Si la inflación cada día se come los sueldos. Erradicación de la pobreza, ya vemos los estudios que hizo la Universidad Central, la Católica y la Universidad Simón Bolívar con respecto a pobreza, que ya estamos hablando del 80%, 81%, de acuerdo a las proyecciones que se tienen para este año, o sea, una cifra crítica. Progreso económico. Bueno, nadie está viendo en el país que hay progreso económico, todo el mundo está viendo que hay un retroceso importante respecto a los derechos humanos. En el tema de infraestructura, dice hay una pregunta que tiene que ver un poco con el tema de vivienda, etcétera. No está tan mal evaluado. De hecho, es la que está mejor evaluada de todas, porque la gente piensa que de todas siempre hay un repunte del tema de viviendas. Yo no sé si tenga que ver con la percepción que tenga la gente con respecto a la misión de vivienda, etcétera, pero sí hay un tema de mejor vista con respecto a las vías están llenas de huecos. Claro, pero no sé. Pero fíjate, el cuento de los 3 millones de viviendas. El cuento de las 3 millones de viviendas por lo menos le está llegando a alguien, ¿no? El tema de las medicinas muy mal evaluada, el tema de la educación muy mal evaluada. Ya vimos los primeros reportes preliminares, hablan de 500.000 de jóvenes de la escuela primaria y básica que están fuera del sistema educativo entre un año y otro. O sea, 500.000 de chamos no se presentaron este año. Deserción. Ahora, esto está muy trillado también.
cómo evalúa la gestión del presidente Nicolás Maduro, ni los chavistas lo quieren. O sea, si nosotros tuviéramos una elección hoy, seguramente, si Maduro es presidente, seguramente lanzamos a cualquier persona y va a ganar. Está caloroso. Si lanzamos a Raúl y va a ganar, lanzamos a Américo y va a ganar. A cualquiera que se lance va a ganar. ¿Por qué? Porque lo que no tenía Chávez, que era la identificación de los problemas con una cara, ¿verdad? Se le corrían los problemas con mucha facilidad. Maduro es más o menos como una olla cuando se pega. Hasta los problemas que no son de él quedan ahí en el sartén. Todo lo contrario a ese efecto de flow que tenía Chávez, que nada, todo le resbalaba. Pero fíjense, aquí viene lo que nosotros venimos trabajando desde la Universidad Central. Hay que negociar. Bueno, antes de la Asamblea Nacional Constituyente, si tú le preguntabas a las elecciones sobre el gobierno y la oposición deben trabajar juntos para salir de la crisis, el 85% de la gente decía que sí. ¿Y qué decía el discurso político? No hay que negociar. ¿Es necesario negociar para evitar más muertes? El 72.5% de la gente decía que sí. Claro, los tuiteros decían que no. Ahora, eso es un drama. Eso es un drama porque la guerra de percepciones y los líderes políticos tienen una disociación con lo que está pensando en la gente. Yo vengo de Guayana, que estuve la semana pasada allá, y un candidato decía básicamente que en su propuesta de campaña era una música fúnebre. Yo le decía, pero ya va, espérate, eso ¿de dónde lo estás sacando? Y se hicieron unos grupos focales y yo le decía a la gente, mira, no sé, prueba con un calipso a ver si las cosas funcionan. Y el calipso funcionó. ¿Por qué? Porque la gente, parte de la dirigencia política, tiene en su cabeza una imagen del país que probablemente no está representada en lo que la gente quiere, en lo que la gente desea. ¿Para qué uno vota? ¿Para qué uno cree en las instituciones? ¿Para qué se crean? Bueno, porque la gente quiere vivir en paz. La gente quiere vivir en paz. La gente por debajo de Haití. Nuestros niveles inflacionarios son los más altos, ¿verdad? Y los brujos de la economía, en promedio agarraron y hicieron, bueno, ¿cuánto dice el Fondo Monetario? ¿Cuánto dice el BID? ¿Cuánto dice la CAF que va a ser la inflación este año? Están hablando de una inflación en promedio de los tres, de 1.133%. Pero la del año que viene la proyectan en 2.068%. Pero además de eso, este año están hablando que puede haber un decrecimiento del PIB del 12% y el año que viene del 4.1%. Y nosotros nos acordamos que en Grecia hubo un tremendo rollo, y en ese tremendo rollo fue porque en 3 años decrecieron 11 puntos del PIB. Bueno, por eso es que se habla de la tragedia que nosotros tenemos hoy, con estos niveles de pobreza que han ido creciendo de una manera vertiginosa. Miren, esto es la pobreza extrema, 2014, nada más bien el rojo, la pobreza extrema 2015, la pobreza extrema 2016. Los niveles de crecimiento de la pobreza han sido abismales. Es decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? En lo político, ¿dónde está? Estamos en una sabana que se va a prender en cualquier momento. Bueno, lo que pasó este año, 2017, es un poco una mezcla de varias cosas. Una mezcla de una gente que ve una posibilidad dentro de la frustración social con respecto a las instituciones y dice, hay que salir de esto ya. Y dijo, bueno, si yo prendo esto aquí, va a coger candela y Maduro se va en 6 meses, como dijeron el año pasado, o en este año con unas elecciones generales. Y resulta que la cosa no es tan así, ¿verdad? Porque no es condición suficiente que esté la paja seca para que los cambios políticos se den. Los resultados son terribles, ¿no? Un número de muertos, encarcelados, la Asamblea Nacional Constituyente, los perseguidos, los decepcionados, los divididos. Ahora, de los logros podemos decir que hay presión internacional, sí. Ahora, Cuba también ha tenido años de presión internacional y los cambios políticos tampoco se han dado. ¿Por qué? Porque los cambios políticos tienen que ver con cómo la gente se pone de acuerdo, ¿verdad?, para intentar de alguna manera negociar en momentos de crisis, en momentos de alta conflictividad y en momentos de crack institucional una salida negociada.
Ahora, tenemos una Asamblea Nacional Constituyente con una legitimidad en cuestionamiento. 60 y pico países le dicen, mira, yo no creo en esto, pero además con una presión internacional muy fuerte, y el gobierno está utilizando la fuerza. La fuerza, entre otras cosas, para controlar el demonio. Ahora, lo que les decía, ¿esto ha cambiado la situación del país? No. Si las elecciones fueran mañana, va a ganar la oposición. Ahora, ¿es suficiente esto? No, si quieres dejarlo así. Sí. ¿Es suficientemente, esto es lo único que nosotros tenemos para cambiar? No. El gobierno ha perdido como 5 oportunidades de diálogo, yo creo, de manera importante, pero también el gobierno. No solamente la oposición, sino todos los venezolanos estamos sufriendo, porque van unos discursos por un lado, va la realidad del país por otro lado, pero además de eso, las posibilidades de entendimiento no se están dando a nivel macro, porque sí se están dando a nivel micro. La gente abajo ya tiene una percepción de cambio importante, una gran mayoría del país quiere cambio, una gran mayoría sabe que el sistema económico no funciona, una gran mayoría pide a gritos reinstitucionalizar el país. Eso quiere decir que hay una variación significativa de la percepción de los venezolanos, pero además en la creencia de cambio en el cortísimo plazo. ¿Qué es lo que falta? Bueno, intentar de alguna manera que esos cambios se materialicen. Y es por eso que desde la Universidad Central estamos arrancando este proyecto que llamamos Proyecto de Entendimiento, porque creemos que, y estamos convencidos, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico, que es posible llegar a acuerdos para intentar salir de la crisis que nosotros tenemos hoy. Toda América Latina está plagado de este ejemplo. Si nosotros vamos y analizamos los 80 de América Latina, o los finales de los 70 de América Latina, eran golpes, procesos inflacionarios, contragolpes, retomas del poder, nadie creía en ninguna institución, ¿verdad? Y allí vimos un crecimiento extraordinario en países como Perú, países como Bolivia, países como Argentina. Es decir, ante este futuro que pareciera incierto, yo veo la posibilidad de cambio con mucho optimismo, porque si algo nos ha dejado la historia de América Latina es que somos potencialmente, si nos logramos poner de acuerdo y teníamos una ruta clara, muy rápido para reconstruir los desastres que nuestras instituciones y nuestros liderazgos hacen. Reflexionando un poco sobre lo que nosotros teníamos como potencialmente esa candela que se habla ahí de esa candela potencial en el llano, y esas mismas condiciones nosotros las tenemos presentes hoy. O sea que lo que nosotros vimos en el 2017 no les extrañe que lo volvamos a volver a vivir o este año o el año que viene o el próximo año, porque o no les extraña que tengamos un cambio de presidente y ese cambio de presidente venga con un cambio de presidente a los 6 meses, porque mientras no existan acuerdos mínimos que lleven a una convivencia, a la posibilidad de generar una gobernabilidad entre las distintas partes, es imposible reconstruir y reorientar el camino del país. Ahora, ¿ha cambiado América Latina? Sí. ¿Hacia dónde ha cambiado? Bueno, de acuerdo a Carlos Raúl, que es un maravilloso trabajo, hay unas diferencias abismales de acuerdo al modelo económico que se tome, ¿no? Pero lo que sí estoy de acuerdo es que mientras hay un plan de ruta, independientemente del modelo económico, eso ayuda significativamente a la paz social, y la paz social ayuda a la inversión, ayuda a la estabilización económica y ayuda al progreso de las naciones. Y eso es más o menos el resumen de lo que estamos haciendo, que por supuesto están invitadísimos a participar. Vamos a empezar un conjunto de actividades en los próximos meses. Necesitamos mucho apoyo también, y creemos que a pesar de lo difícil que parece, en este momento creo que hay mayor reflexión de por lo menos parte importante de la dirigencia del lado en la necesidad de encontrar vías de acuerdo y posibilidades de acuerdo entre las partes para intentar salir de este atolladero, que
nos está afectando a todos. Internacional de todo tipo. Y sin embargo, se mantuvo. Habría que preguntar por qué se mantuvo. Se mantuvo porque Cuba entró en el bloque Comecon, entró en la alianza con la Unión Soviética, que le echó al hombro a Cuba y llevó cualquier agresión a Cuba al término de lucha entre potencias. Esa lucha entre potencias, ese punto se subrayó a raíz de la crisis de los cohetes. Cuba ganó allí una estabilidad. La otra referencia que quiero hacerles es, aunque por razones obvias la gente no sepa esto, en Cuba se ha intentado la reforma agraria que le habrá, la reforma económica que le habrá pasado como una centella en la cabeza al señor Maduro. Esa reforma es un proyecto de mercado, de acercamiento al mercado, de desarrollo del mercado en Cuba. Y con el extremo realismo, Raúl Castro lo planteó en términos de acercarse a los Estados Unidos. El anterior presidente, antes de Barack Obama, bueno, Bush no estaba abierto a ninguna propuesta cubana, pero Barack Obama sí. Y se iniciaron negociaciones que, tengan presente, el señor el presidente Trump no ha eliminado, porque piensa utilizarlo para su propósito de poner a Cuba en el campo de la influencia norteamericana. No sé si lo logrará. El hecho es que los artífices de esa reforma son dos personajes. El artífice económico, Marino Murillo, ministro de Economía y Planificación. El artífice político, Díaz Canel, vicepresidente y segundo hombre del Estado. Ninguno fue guerrillero, ninguno fue extremista, no nada. Son personajes que podríamos decir de la nueva hora, que están pensando en otros términos, pero naturalmente respetan pues las tradiciones. Acaba de ser despedido Marino Murillo del Ministerio de Economía en la medida en que fracasó el plan cubano. Pero no para modificar y volver atrás, porque a Marino Murillo lo han colocado ahora al frente de la reforma económica de Cuba. Lo sacaron porque se había puesto muy fastidioso con la burocracia. Ustedes son unos vagos, hay que salir ya, hay que soltar presos, hay que tomar medidas de mercado más activas, más agresivas. Lo sacaron. Pero como esa es la política, lo reubicaron. Eso creo que me puede servir. A mí no me queda sino hablar en dónde estamos y para dónde vamos. Prescindo de toda la parte económica, porque ya eso me imagino que todo el mundo tiene una información bastante amplia al respecto, me ahorra explicaciones. Vamos a situarnos en esto. En 2015, Maduro sufrió un golpe muy duro con las elecciones de diciembre. Ese golpe fue contundente, revelador, escandaloso, incluso para ellos, para la propia oposición y para el mundo. A partir de ese momento, Maduro, que venía a la ofensiva, pasó a la defensiva. Tomó por asalto, pero la ofensiva era en contragolpe, tomó por asalto el Tribunal Supremo de Justicia. Y después eliminó la representación parlamentaria de Amazonas y ha tomado medidas para, utilizando el tribunal, la sala constitucional, menoscabar a la Asamblea Nacional. Todo eso fue la contraofensiva del señor Maduro. ¿Cómo se reflejó eso en la opinión de
declarantes políticos, vamos a llamarlo de esa manera, como que todo había sido un fracaso. Ganar las elecciones era un fracaso. ¿Por qué? Porque Maduro tranquilamente tenía poder suficiente para desconocer esos resultados. El hecho de haber ganado la Asamblea Nacional, sin embargo, tuvo un efecto inmediato en la comunidad internacional. Se ha demostrado para todo el mundo quién era la mayoría y al mismo tiempo qué clase de mayoría era. Es decir, Maduro, todo lo que hablaba, todo lo que decía Chávez, etc., quedó totalmente devaluado con los resultados de eso. Bueno, esta ofensiva brutal, este contragolpe brutal, se encontró con que, también hay que reconocerlo, la dirección de la oposición no era especialmente como para tirar el sombrero al aire, algo así. Y no respondió, ni sigue respondiendo a los ataques injustos que recibe. De modo pues que ese problema creó la sensación de que esa victoria había sido inútil. Y no fue nada inútil. Esa victoria contribuyó a iniciar en el campo internacional, en la medida en que las respuestas de Maduro fueron agresivas, esta situación que contemplamos hoy, que no tiene precedentes. Ni siquiera en Cuba, porque en Cuba el problema era Estados Unidos contra Cuba. En este caso ya no es Estados Unidos contra Cuba, sino Estados Unidos, Europa, América Latina contra Cuba. Sin que si Cuba tenía la protección de la Unión Soviética, los misiles nucleares soviéticos, Maduro no tiene eso, ni lo va a tener. En consecuencia, su situación es muy precaria. Y la comunidad internacional sigue moviéndose contra él, en la medida en que pasa a la ofensiva con decisiones cada vez más agresivas. En esa medida se conforma más y se compacta más el Frente Internacional con propósitos ya anunciados de utilizar todas las armas posibles para salir de Maduro. Me sorprendió muchísimo escuchar a Macron decir que tampoco Europa descartaba la salida militar en el caso de Venezuela. Pero esa es la situación. Seguramente Maduro tendrá otras informaciones que uno no tiene, que lo harán pensar que tiene que buscar una manera de enfrentar eso. Por esa razón, la Asamblea Nacional Constituyente es la que está paralizada. Está más paralizada que la Asamblea Nacional. Es curioso, ¿no? Cuando se aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, otra vez las plañideras y las casandras empezaron a decir, ahora sí se acabó. No, aquí no hay que ir a elección, no hay que hacer nada porque la Asamblea Nacional de un plumazo. Y lo han dicho. Es más, ellos le creen más a Maduro que nadie. Lo han dicho. Han anunciado que enjuiciarán a Borges, enjuiciarán por no acatar, por no respetar y no subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué pasó? No pasó nada de eso. La Asamblea Nacional no respetó, no se subordinó a la Constituyente y ahí está. Empezaron los países entonces a otra forma de solidaridad. Si no aprueban las exigencias, los contratos de interés nacional, interés público, nacional o de cualquier tipo, en la Asamblea Nacional, nosotros no lo consideramos válido. Entonces sí está actuando la Asamblea Nacional. El que no está actuando es la Asamblea Nacional Constituyente, que no es reconocida por 90 países o 40, no recuerdo cuánto es. Esa es la situación. El poder de Maduro es lo que Maduro dice y lo que la Asamblea Nacional y lo que la oposición no dice. La oposición sencillamente actúa como que las cosas van marchando un poco en manos de la comunidad internacional. Y las plañideras y las casandras que dicen que aquí no hay que ir a elecciones
sino que hay que más bien promover una presión internacional que saque a Maduro. Y si uno dice, pues coño, pues podemos sacarlo nosotros, entonces dice que nosotros somos traidores de la patria. Ellos que piden una intervención militar extranjera no son apátridas, la patria somos nosotros. Yo digo nosotros por decir, yo no estoy ni en partido, ni en la MUD, ni aspiro a estarlo, ni voy a ser más nunca candidato presidencial, ni nada parecido. Yo no tengo personalmente el menor interés en el desenlace de esto. Mi interés es porque quiero vivir en un país más sabroso que este. Entonces fíjense ustedes la situación en que estamos. La presión internacional se ejerce en dos sentidos: para que haya diálogo y para que haya educación. Todo. Eso es natural, porque la solidaridad internacional, por muy inclinada que sea hacia la oposición, no puede dejar de recomendar el diálogo. No va a recomendar que tumben a Maduro, eso es insólito. Que vayan al diálogo, pero un diálogo sincero y serio. ¿Y qué dicen las plañideras y las casandras? Que el diálogo es una manera de entregarse a Maduro, que Maduro no está más mal. El pobre Maduro que no manipula ni a su mujer, ni su mujer a él. Él está manipulando a todo el mundo aquí, etcétera, etcétera, para que convertir el diálogo en un demonio monstruoso. Yo creo que ha habido una pequeña evolución interesante incluso de la oposición, de la MUD, en este sentido. Ellos han aceptado que sí, vamos a dialogar. Menos mal. También la presión internacional funciona a este lado, porque el apoyo internacional es un apoyo, pero también es una limitación. Yo te apoyo, pero tú tienes que dialogar. Yo te apoyo, pero tú tienes que buscar una salida pacífica. Yo te voy a apoyar para que salga calle. No, para eso no. Para esto sí. O sea, un gran respaldo, pero al mismo tiempo es una forma de limitación afortunadamente buena. Entonces fíjense ustedes, estamos en la perspectiva del 15 de octubre. Estamos a 20 y tantos días, 29 días de las elecciones. Entonces han surgido los debates más absurdos. Yo creo que el principal deber de cualquiera de nosotros es enfrentarnos. Yo estaba más o menos al mar, pero decidí enfrentar los debates más absurdos. El primer debate absurdo es que las elecciones no pueden ser regionales, sino que hay que violar la Constitución para hacerlas nacionales también. Es decir, estamos pidiendo respeto a la Constitución y tal, y entonces vamos a violar la Constitución. Pero aparte de eso, la razón por la cual se pide eso es que si nosotros hacemos elecciones regionales y las ganamos, porque si las vamos a ganar, la Asamblea Nacional Constituyente va a desconocerlo después todo. La Asamblea Nacional Constituyente, que por la presión internacional no ha podido ni siquiera abolir la Asamblea Nacional, no ha podido ni siquiera enjuiciar a los diputados. Esa Asamblea Nacional, retando al mundo, después de verse obligado a aceptar las elecciones, porque esa aceptación de las elecciones ha sido impuesta por la comunidad internacional, después de aceptarlas va a decir ahora que la desconoce. Bueno, no sé qué pasará pues ahí. En todo caso el costo debe ser muy alto, pero vale la pena ponerlo contra la pared, confrontarlo para que diga qué es lo que va a hacer si pierde, cómo va a perder las elecciones. Yo no lo voy a salvar a usted absteniéndome. Yo no lo voy a salvar a usted diciendo que todo está perdido. No, yo no voy a decir eso. Yo voy a hacer uso de mi derecho y lo voy a poner a usted contra la pared, para que usted diga en las condiciones internacionales que hay y dada su propia debilidad, que va a desconocer el resultado electoral. Bueno, muy bien, adelante. Hay que ir a esas elecciones regionales. No ponerte a inventar que ahora tienen que ser nacionales, no, regionales. Porque lo que ocurre en esas elecciones va a ser, en mi opinión, casi definitivo.
en las condiciones actuales de Venezuela, una sustancial derrota del gobierno en las elecciones regionales. Va a tener, además del hecho de recuperar espacios fundamentales de la administración descentralizada territorial, además de eso, va a tener un efecto residual muy fuerte, tanto internacionalmente como externamente. O sea, los factores que están actuando para presionar a la situación venezolana se van a fortalecer con una enorme victoria. Por otra parte, va a elevar de nuevo la moral de la gente, de los venezolanos, que va a descubrir que esa ha sido una salida acertada, como lo descubrió cuando se realizaron las elecciones de diciembre, del 6 de diciembre de 2015. Las elecciones pasan por el diálogo. El diálogo, cuando la oposición, cuando la hemos dicho, el diálogo debe ser sujeto a condiciones. A mí no me gustó la palabra. El diálogo es el diálogo. Y lo que yo llamo condición es lo que voy a meter en el diálogo. ¿Se lo ves? Lo cambiaron, ahora lo llaman garantía. Más sabroso, sí, más suave. Diálogo con garantía, sí, porque la garantía es que el diálogo sea serio, que el diálogo tenga agenda. Eso ya es un paso, creo yo, adelante. En eso, diálogo con garantía. Desde luego que las Casandras pues, se han levantado de nuevo, se están secretamente moviendo. Y escuché a una decir que con el demonio no se puede negociar. Bueno, yo le contesté un artículo que sale el jueves tal cual. Y bueno, con el demonio que hay que negociar. Bueno, Dios y el diablo negociaron la suerte de Fausto con el demonio. Nixon y Mao, que eran dos demonios, negociaron la suerte de China. Y han sido demonios los que han resuelto. ¿Y por qué son demonios? Porque yo no voy a negociar con el que no tenga el poder en la mano, con el que no decida. ¿Para qué voy a negociar yo con un tipo que me caiga bien? Bueno, nos estamos unos palos y pasamos una tarde divina. Pero el que resuelve es el que con el que yo tengo que reunirme, tengo que tener el coraje, la decisión, la firmeza. Personal, si vamos a la partida grande, vamos a pensar en grande. Entonces se lanzaron con una cosa que desde el primer día, si uno la veía con un mínimo de racionalidad, sabía que era imposible que era el referéndum revocatorio. Y entonces, por desgracia, se involucró al país en una movilización, en un esfuerzo, en un desgaste, en aquellas 14, 15, 17 horas, la gente haciendo cola para firmar, cuando los dirigentes tenían, y para eso es que la gente es dirigente, sabe que eso no era posible. O sea, no era posible porque el referéndum revocatorio implicaba el peor escenario para el gobierno, el escenario más costoso, el más terrible, porque era salir del gobierno con, es decir, de cuajo, salir a que lo arrancaran de cuajo del gobierno y quedar sencillamente en la condición de reo, que es la que se supone que van a tener. Si el gobierno contaba con mecanismos como el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral, esas dos palancas de presión en un país que no es democrático, como sabemos, un país donde hay una autocracia disfrazada, pues habría que ser muy ingenuo para creer que teniendo el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral iban a conceder un referéndum revocatorio para que la oposición nos echara a patada una especie de 80-20 que hubiera quedado ese referéndum revocatorio. Es decir, la obligación de un dirigente político, si lo es calcular los riesgos y ver las posibilidades de las operaciones que emprenden. Entonces vino esa masacre que nos hicieron con el referéndum revocatorio. Eso produjo un slump en la opinión pública, una caída que se quiso recuperar a través del mismo procedimiento, que fue que en el año 17 arrancamos con una tesis también imposible, que era lograr unas elecciones. Hacíamos el reclamo
de que el gobierno no cumplía la Constitución, y entonces para reclamar el incumplimiento de la Constitución nosotros propusimos algo inconstitucional, que eran unas elecciones generales que no estaban en ninguna parte, y que si para el gobierno al gobierno le costó un poco, desde el punto de vista de la opinión pública, trancar o anular el referéndum revocatorio, más fácil todavía era vetar una perspectiva que era no constitucional como las elecciones generales adelantadas. Bueno, entonces otra vez la oposición se lanzó de cabeza a investir contra contra lo que realmente era un gigante. Es decir, era muy malo, el Quijote se engañaba porque confundía los molinos con gigantes, pero tan grave como eso es confundir los gigantes con molinos. La oposición creyó que eran molinos y se lanzó contra unos gigantes y nos volvieron a aplastar en este largo año de muertes, de disparates, de movilizaciones absurdas, de trancas, de todas esas cosas que hemos vivido y que no han servido para avanzar un centímetro en la opinión pública, sino más bien para retroceder. Ahora bien, por fortuna, como les digo, en el último momento, después de aquellos intentos, cada uno más exasperante que el otro, comenzó por primero fue el paro general, se hablaba del paro general, después vino el referéndum popular, el 350. Hora cero. La hora cero. Bueno, al final la hora cero, es decir, todo aquello, un despliegue, una especie de lo que llaman los militares, un crescendo de batalla, pero sin arma, porque era una oposición que la única arma que tenía era lanzar muchachos para la calle a pelear con la Guardia Nacional y con los colectivos. Es decir, a mí me parece que eso que vivimos fue la repetición del año 2014 y la repetición del 2002 y la repetición del 2003, acciones absolutamente enajenadas que para mí revelan que quienes nos estaban dirigiendo no son dirigentes políticos. Entonces, les decía que en ese momento, por fortuna, la oposición tuvo el coraje de decir, malherida, tirada contra el suelo. Bueno, se me olvidaba comentarle, ¿no? Lo que obtuvimos a cambio de las elecciones generales del año pasado fue una asamblea constituyente, que fue la manera como el gobierno respondió, porque el gobierno, cada vez que nosotros nos equivocamos, responde con ferocidad, responde con contemplaciones y con cariño, se responde ferozmente, lanza la constituyente y encima la oposición hace rogar la idea de que va a impedir la constituyente. Y vino Zapatero, a quien han maltratado, calumniado, insultado constantemente aquí, pero que para información de los que lo calumnian o de los que dicen lo que sea sobre él, por cierto, fue un muy mal presidente de España, pero es un asunto que a mí, de verdad, en este caso no me interesa, es representante de la Unión Europea. Él no está aquí porque quiere, porque se le ocurrió, porque estaba desocupado en Madrid, ¿no? Sino porque es representante designado por la Unión Europea y además es representante personal del presidente Rajoy. Él le reporta al presidente Rajoy. Así que esos mitos que andan por ahí de Zapatero, que es una especie de quinta columna de Maduro, es sencillamente una especie que ninguna persona que tiene un mínimo de información puede aceptar. Pero les decía que en último momento el gobierno, por influencia de Zapatero, aceptó ir a la negociación. Estoy hablando del 28 de julio. Y el 28 de julio se presentó Zapatero con un plan de transición, que si nos ponemos a verlo, por lo menos en mi caso, es uno de los planes de transición más completos y menos traumáticos que he visto en mi vida como profesional de este trabajo. El plan de Zapatero era el siguiente. Le proponía, el gobierno ya lo había aprobado, cronograma electoral completo, elecciones de gobernadores, de alcaldes y a la presidencia de la República para el año que viene, en octubre, para complacer a los que no quieren que Maduro termine, aunque sea por un día. Segundo, abrir lo que hoy se iba a llamar un canal humanitario, porque el término no les gusta, además porque creo que crea obligaciones en el plano internacional que el gobierno no quiere. O sea, intervención de Naciones Unidas, cosas así. Entonces un canal de suministro, se iba a llamar, medicina
Tercero, se afectaba la Asamblea Constituyente. Ese fue el término que usó Zapatero, porque como es español, y no sé si ustedes saben lo que son los toros afeitados, los toros que les mellan las puntas para las corridas bufas, les liman las puntas, entonces el toro no puya. Entonces iban a afectar la constituyente. ¿Cómo? Porque no la podían impedir porque faltaban 2 días para la elección. Entonces, ¿cómo la iban a afectar? De la siguiente manera: se iba a nombrar una comisión legislativa. Esa comisión, una especie de congresillo. Ese congresillo está formado por 50 diputados a la Asamblea Nacional y 50 de los constituyentes electos. Pero las decisiones en esa instancia se tomarían aplicando un reglamento de 2/3 para que no hubiera aplanadora. A cambio de eso, el gobierno pedía que la Asamblea Nacional aprobara la política presupuestaria y el endeudamiento del gobierno. Claro, una presión internacional furiosa. Y en segundo lugar, que se firmara el acuerdo en el Palacio de Miraflores, con la asistencia de todo el liderazgo de la MUD y de los representantes del PSUV que él le siguió. Bueno, eso que, mira, por ahí hay varios libros que sistematizan los procesos de transición, unos libracos así, de hecho todos los países, Polonia, Checoslovaquia, el otro, Chile, pero uno de los programas de transición más armónicos y menos traumáticos que yo he visto era ese. Bueno, y los compañeros, algunos compañeros de la dijeron que no. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a los 500 atorrantes del Twitter que aterran a la gente porque le insultan y le dicen esto, le dicen lo otro, lo más acá, lo más allá, tú eres esto, tú más esto. Entonces, nuestros dirigentes no aceptaron un plan de transición de esa magnitud, que es el mismo que están ahora negociando en República Dominicana, porque tenían miedo a los tuiteros radicales. Y a lo que iba a decir la señora aquello, iba a decir el señor Pascual. Bueno, entonces yo digo que la verdad es que la situación, ¿cómo vamos? La situación está saliendo muy bien, entre otras cosas, porque en circunstancias como esta, en otra época, seríamos Cuba. O sea, con una oposición que hubiera actuado así, en el pasado, seríamos Cuba. La cantidad de errores que se han cometido aquí a lo largo de estos 18 años, cuando el gobierno estaba a punto de caer en varias ocasiones, Le pusieron la tabla. sencillamente aquí nosotros recuperamos a Chávez el 12 de abril, lo trajimos. Es decir, todo eso ha sido obra de los errores que hemos cometido nosotros. Ahora, le digo que gracias al cielo, la oposición tuvo el coraje de desafiar el radicalismo y lanzó la propuesta de ir a las elecciones de gobernadores, pues, y eso revivió, hizo que retornara las fuerzas de abajo y empezaron los dirigentes a moverse en sus regiones y a dar la pelea y vamos por aquí, las primarias y no sé qué, y ahora tenemos otra vez un movimiento de calle de la oposición que nos ha hecho revivir lo que parecía que se iba a hundir en el pantano de Bangladesh. Se ha revivido, pero ahora además con un aditamento nuevo. Bueno, la oposición tiene muchos años, tenemos muchos años chillando por la imposición de un proceso interno autoritario, por el deterioro de las circunstancias económicas. Eso ha sido un chillido largo, y con toda razón. Ahora, hoy día la comunidad internacional ha reaccionado, pero ha reaccionado de una manera absolutamente beligerante, como vimos hoy en las Naciones Unidas, ¿no? Así que es lo que tú dijiste. Bueno, Macron, que representa una Francia que es caracterizada por su carácter progre, pues, históricamente, en política internacional, o por lo menos en todo caso, nunca identificada como algo que pudiera verse como de derecha. Bueno, pues bien, hasta Macron está lanzándole sapo y culebra a Maduro. ¿Por qué es eso? ¿Será porque ahora nos quieren más o que ahora entienden mejor el problema de esos años? No. El problema es que ahora nos hemos convertido nosotros en una lacra a los países latinoamericanos. Es decir, tienen un problema de inmigración sumamente grave en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, es decir, en Panamá. Bueno, entonces nos estamos convirtiendo en un problema, en una peste
Y como las perspectivas aquí, si sigue la política económica, como va, que parece que va a seguir, porque creo que al gobierno no se le ocurre otra cosa, es que esto puede llegar a ser una especie de Somalia de América. Más que no se le ocurre otra cosa. No, ojalá se le ocurriera, porque vamos por el camino de convertirlo en una especie de Somalia de América Latina. Yo creo que ya no es una distopía pensar que dentro de muy poco tiempo podemos tener campamentos de refugiados en la frontera, como en Ruanda, Burundi, Zimbabue, ¿no? No nos extrañe, porque muy pronto se va a acabar la harina pan, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que los países latinoamericanos están muy preocupados por lo que nos viene a ellos encima, no es porque no quieran, ni porque ahora descubrieron que no. Y por supuesto, eso ha involucrado también a Trump, a la Unión Europea, porque también en Europa está previendo problemas con los venezolanos. Bueno, y entonces de esa manera creo que por fin la revolución logró pisarle el dedo chiquito a unos poderosos que pueden actuar enérgicamente contra él. Bueno, entonces están actuando enérgicamente y yo creo que al gobierno le va a ser muy difícil sortear esa presión que en este momento tienen los países, porque es que además es sistemática, es diaria. No hay evento internacional. Por ejemplo, el circo de Soleil va a actuar, qué sé yo, en República Checa y alguien se para con una bandera de Venezuela y dice. Es decir, es una acción, es una acción sistemática y erosionante contra el gobierno venezolano. Y la verdad es que a pesar de que cuando Trump anunció la salida militar, le hizo uno de los más grandes favores que se puede hacer a un presidente latinoamericano, que tanto que el propio gobierno americano tuvo que recoger inmediatamente la cabulla y decir, bueno, sí, es que intervención militar no es necesariamente con militares, algo así, puede ser con unas conejitas que me para allá. Pero dijeron que no, que era militar, pero que no era militar. El hecho es que el asedio de Europa y de Estados Unidos y el problema económico con China y Rusia, ya Venezuela y Rusia están en situación de default. Ahora, eso significa que no viene más dinero. Simplemente yo te perdono lo que me debes, pero ya está. Ahora, la única cosa que separa a Venezuela en un momento dado de una intervención de la ONU, de los cascos azules, son los vetos de China y Rusia. Ahora, ¿hasta cuándo China y Rusia van a cargar con ese muerto? Que ya no lo quiere ni la señora Kirchner. Creo que Kirchner, ¿no? Ya renegó de él. ¿Sí? Antier dijo que hasta aquí no hay Estado de Derecho. Entonces ya no lo quiere ni la señora Kirchner. Entonces, ¿por qué? A cuenta que los chinos y los rusos van a seguir protegiendo algo que no significa más que costo. Bueno, yo diría, ustedes saben, porque yo creo que todavía se prolonga ese apoyo, porque la Asamblea Nacional hace 6 meses tuvo la genialidad de decir que nunca iban a reconocer las deudas con China y con Rusia porque se han contraído fuera de la Asamblea. Entonces hicieron ese acto de genialidad y entonces me imagino que Putin dijo, tú no me vas a pagar. Perfecto, entonces yo sigo con el otro. Porque ya Putin se ha metido y ha dicho que quería diálogo. Y la Asamblea Nacional dijo que Putin era un injerencista porque pedía diálogo. Bueno, el hecho concreto es que al final, para terminar, ¿no? Todavía me falta. Puedes seguir. Está bien, tú me avisas. Exacto, para terminar, la comunidad internacional, ¿qué hizo? Como decía Américo, lo único que el Vaticano, la OEA, las Naciones Unidas, la Asociación de Damas Salesianas, es decir, la Asociación de Boy Scouts, es decir, lo único que todos los organismos internacionales le decían a los venezolanos que tenían que dialogar. Los únicos que no entendíamos eso éramos nosotros, ni el gobierno ni la oposición. Ahora, pero ¿qué pasa? Que ahora en estas circunstancias las cosas, como se puso seria, la comunidad internacional nos obliga a negociar. Nos obligó a negociar. Entonces, por eso es que
estamos en República Dominicana. Si la Cancillería francesa dejó filtrar prácticamente una orden de Macron de que tenían que reunirse ahí. Por otro lado, el presidente de República Dominicana, sin ninguna consulta, dijo: "Vénganse para acá que los espero". Y todo el mundo sabe que están hablando, esos señores, a nombre de grandes fuerzas globales. No están hablando porque se les ocurrió. Pues muy bien, entonces ahora sí se está dialogando y ahora el gobierno está haciendo todo lo posible por sabotear el diálogo de la manera infantil como hace las cosas Maduro, absolutamente infantil la manera como él razona, y además una cosa muy cómica, que es que parece insólito, porque hasta el último momento, diciendo que no, la oposición, que no estaba en ningún diálogo, estaban montados en el avión a República Dominicana y decían que bueno, que ellos iban para allá, pero que el diálogo no. Iban los 5 y estaban los 5 del gobierno y se veían en el hotel, pero no estaban en el diálogo. Y lo siguen diciendo: no, el diálogo no ha comenzado. Es decir, algo que es malo en el sentido de que es politiquería barata y la gente no se la traga. Si la gente lo que hace es pensar mal de los políticos cuando hacen eso, porque no hay un señor que haga como Rómulo Betancourt que diga: sí estamos dialogando, porque la única salida de la crisis internacional es a través del diálogo. Entonces se acaban los chismes, los diretes, las desinformaciones, los enredos, porque no hay nadie desgraciadamente que diga: sí, vamos a negociar, porque eso es lo que hay que hacer, eso es lo correcto. Bueno, pero de todas maneras ahí vamos. Debo felicitarlos a los tres porque se echaron exactamente 20 minutos cada uno. Mira, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Él me hace una señita por ahí y yo lo anoto. Una pregunta: ¿por qué aquí ponen agua caliente para ver? Porque acá No, pero por ahí viene ya. Es una cosa religiosa. Mira, yo voy a arrancar con una preguntita que siempre le he hecho Carlos Raúl y se va a hacer público. Él habló de una presión internacional curiosa, y es la que estamos viviendo. Y por el otro lado decías que todo el tiempo, todo lo que pasó en los últimos meses, a partir de abril, el proceso ese de protesta, que tú dices que fue una derrota. ¿Tú crees que esa presión internacional curiosa que hay ahorita se hubiese producido sin las protestas? Yo creo que no tiene nada que ver, sinceramente. Ahora, en todo caso, si tuviera que ver, Te pregunto esto porque Luis Vicente ayer dijo exactamente lo contrario. Que un poco coincidió tantas veces con él. por fortuna podemos diferir todavía, ¿no? Bueno, pero es que lo que pasa es que, mira, hay una cosa que llaman en ciencia política, que ya, bueno, en ciencia política no, es uno de esos métodos que se pusieron de moda en una época, que pasa, que consiste en lo que se llaman los objetivos inducidos, ¿no? Objetivos inducidos es que tú haces una cosa con un propósito. Por ejemplo, la zafra de las 10.000 toneladas en Cuba. Estoy respondiendo. La zafra de las 10.000 toneladas en Cuba, resulta que no llegó ni a 6.000 toneladas. Eso fue una cosa titánica que hicieron los cubanos, que hizo Fidel Castro. Iba sin camisa. Para demostrar que la revolución era más productiva que el capitalismo. Entonces hicieron una zafra donde todo el mundo, hasta los niños en los colegios, tenían que ir a trabajar. Bueno, total que no llegaron a las 6.000 toneladas. Entonces, un fracaso estrepitoso, ¿no? Porque dijo Fidel Castro: no ha sido un fracaso, logramos que la revolución se conociera en el mundo entero, todo el mundo estaba pendiente de la zafra. Es lo que se llama interpolar objetivos. Un objetivo, tú fracasaste en lo que te propusiste. Y entonces incorpora un objetivo que no estaba. Pero yo no fracasé en la universidad, no pude graduarme. Dije: bueno, pero sí conocí gente, ¿vale? Conocí a mi mujer, me casé ahí. Es exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que la opinión pública, mundial está reaccionando porque nos convertimos en un problema, cosa que no era antes. Simplemente. ¿Sí? Ahora sí somos un problema. Ahora hay un problema que hacen manifestaciones contra nosotros en Panamá, en Ecuador, en Argentina. Es decir, nos estamos convirtiendo en un problema y se prevé, como les decía, están previendo que puede haber una hambruna y que también señalaba al principio, pueden haber unos bolsones, unos campamentos refugiados de las Naciones Unidas en la frontera con Colombia y Brasil. Y eso es lo que a mi manera de ver
los hace tomar cartas en el asunto. En el año 14 se dijo que la salida había fracasado, pero había servido para que nos conocieran que había una dictadura. Se dijo que el año pasado habíamos fracasado, pero que había servido para que nos conocieran. Y se dice este año también lo mismo, es decir, todos los años nos conocen mejor. Ya, mira, Inciso de... en estos días, hace un par de meses, estábamos en una reunión con unos embajadores y reforzando eso que dice Carlos Raúl, el embajador de Portugal, decía, bueno, que en Venezuela en algún momento se habían contabilizado 50.000 portugueses, pero que los que habían vuelto a Portugal no eran nada más esos 50.000, sino esos 50.000 con los hijos, con las esposas y con los nietos. Y eso estaba generando una presión gigantesca de cerca de 300.000 personas con derecho a regresar a Portugal, que estaban requiriendo sistema de salud, pensiones y educación. Sí, las jubilaciones. Ahora, eso hace unos años nadie lo pensaba en Venezuela. Hace unos años veíamos a los vecinos cercanos y los veíamos con desprecio. Hasta los 90, yo me acuerdo que nosotros le decíamos aquí a los colombianos colombiches. Los colombiches, sí. ¿No? Y ahora nosotros somos los que estamos migrando a esos países con un proceso histórico que América Latina vivió 20 años atrás y que nosotros no tuvimos ni siquiera con ventajas comparativas, ni siquiera la posibilidad de que nuestra dirigencia política se leyera 3 libros de historia para que empezara a hablar de ese cuento y de lo que venía en el país y de las soluciones concretas que se hicieron en esos países para que salieron de esos momentos de atraso tan rápidamente. Juan Vicente. Sí, a mí me da la impresión de que a veces caemos en que esta gente es muy torpe, que hace las cosas por torpeza. Y yo pregunto, se lo planteo a ustedes, o sea, esta destrucción sistemáticamente organizada de todo el sector productivo, la economía, ¿en qué cabeza del día de hoy del mundo, de los chinos, de los rusos, lo más comunista que podamos pensar, cabe que va a funcionar? Y que lo que está haciendo es destruir, como está destruyendo el país totalmente, y que lo que hace, lo que pretende para mí ese plan o esa estrategia, que sí está bien elaborada y armada, no es torpeza, porque la vuelven a hacer y la vuelven a hacer y nos vuelven a hundir y nos vuelven a hundir y nos vuelven a hundir, es que es la manera de ellos tomar el poder per se, no con Rusia atrás, pero sí con toda una estrategia que hace casi que imposible el poder quitarle el poder. Por otro lado, yo soy demócrata porque nací, bueno, no nací, pero o sea, mi padre fue vicepresidente cuando Pérez Jiménez del Congreso, o sea, tengo mi historia dictatorial por detrás en la familia, pero nazco como muchacho y me desarrollo y estudio en la central en democracia. Pero estos señores no son demócratas, para nada. O sea, todo lo de ellos lleva una trampa y conlleva un entramado que es la destrucción de lo que nosotros creemos. Y eso es una realidad que no podemos poner a un lado, y es una cosa que, de paso, a lo mejor yo me pongo a inventar o leo o a gente que opina, lo del foro allá abajo en Sao Paulo, en Brasil, la unión con Lula, con todo ese sentido. Y uno ve que hay todo un componente latinoamericano en el sartén, o sea, no es solo Venezuela, y que yo creo que eso es lo que tiene que estar levantando. Es un error que nos afecta a nosotros considerar que todo esto es una conspiración preparada para lograr unos objetivos siniestros y ocultos. Que aquí haya hambre no es porque ellos decidieron que hubiera hambre, ellos querían que no hubiera hambre. Hay hambre porque fracasa completamente el modelo y fracasan quienes aplican el modelo. Tendemos a imaginar que los errores son tan grandes que eso no puede ser una cosa espontánea, tiene que ser una cosa deliberada, tiene que ser un plan. Eso no obedece a ningún plan. El plan de ellos es el plan que anunció Maduro y que había anunciado Chávez,
de levantar la producción y de crear una situación inédita de felicidad para el país, etcétera. Ese es el plan de ellos. Y ellos creían que con las medidas que iban a aplicar lo iban a lograr. Las expropiaciones continuas, la ocupación del fondo zamorano, todas esas cantidades, las estatizaciones, todo eso pues les iba a dar lo que la teoría, la doctrina, en este caso de Marx, iba a significar un desarrollo acelerado de la capacidad productiva, pero distribuido ahora en forma socialista, es decir, satisfaciendo a los más humildes, a los más necesitados, a los trabajadores, etcétera, más que a los que menos necesitaban. Es decir, esto no es un plan, es un modelo. Ese modelo es difícil de abandonar. Y sin embargo, yo por televisión una vez le dije a Maduro, por televisión le dije a Maduro, mira Maduro, tú cometiste el error más grave que tú has cometido es no guiarte por cualquiera de los tres modelos que te voy a indicar. El general Eleazar López Contreras, devoto y amante del dictador Juan Vicente Gómez. El doctor Joaquín Balaguer, casi títere del tirano Trujillo, y Adolfo Suárez, secretario general del Movimiento Nacional Español, que fue apoyado por Franco, y que en lugar de repetir la historia de aquellos a quienes amaban, impusieron su propio camino a todos con la realidad. Así lo hizo López Contreras, así lo hizo Balaguer, así lo hizo Adolfo Suárez, y pasaron a la historia. En cambio, todos los que quisieron seguir el modelo del dictador fracasado se hundieron. Ese es el caso tuyo, en serio, por televisión. Yo te recomiendo, te pido que reflexiones sobre lo que te estoy diciendo. Eso para responderte a la pregunta tuya. Es un modelo que tienen en la cabeza. Una vez me dijo Antonio García Ponce, en el diplomado de historia, y yo que yo tenía aquí metido como un chip, como un tornillo metido en lo profundo de la cabeza, y tú también, Américo, estaba ahí, el marxismo. Sacarnos eso, chicos, mire cómo nos costó sacarnos eso. Eso es la cabeza, ese tornillo, ese clip que tenemos aquí. Ese es el problema. Dos comentarios, no, lo tuyo, muy interesante. Uno que, fíjate tú que hace 10 años realmente estábamos metidos en un mapa latinoamericano extremadamente complicado, era rojo. Sin embargo, la cosa se ha ido colocando de azul progresivamente. Se acabó la cosa en Argentina, se acabó en Brasil, se autosuicidaron los socialistas en Ecuador. ¿Qué queda al final de aquel mapa que era absolutamente impactante verlo? A mí me tocó una vez en un evento que fui en no sé dónde, no sé qué país, por ahí en Centroamérica, y presentaron en gigante así una gigantografía del mapa latinoamericano, de que yo era para salir corriendo, ¿no? Bueno, ya no. Ya, bueno, imagínense ustedes, Lula, aquel super líder mundial, el líder de la novena economía, pero oye, candidato a una penal, ¿no? Correa. No está preso por la edad, no está preso en una penal por la edad. Correa está exilado prácticamente. Es decir, todo más bien canta unas canciones agradables, ¿no? Maneja la comunicación muy bien. Tanto que bueno, que la camisa más vendida en la humanidad es la camisa con la cara de Che Guevara. Ahora, fíjense, en estos días le preguntaron a un candidato a Premio Nobel de Economía qué hay que hacer en materia económica en el país. Y el tipo respondió con una pregunta de comunicación. Dijo, hay que construir una narrativa para que cuando llegue el momento de tomar las políticas económicas que se necesitan hacer, la gente entienda que esa es la mejor ruta para salir de donde estamos. Eso parece elemental, ¿no? Porque una de las cosas que la historia dice, en el caso venezolano, es que bueno, parte de lo que le faltó al programa de gobierno de Carlos Andrés es un tema de comunicación. Yo no sé si será verdad o mentira o ficción, pero lo que sí está muy claro es que es muy evidente los errores de comunicación que hoy tiene la MUD y
más palpable cuando se reestructuró. ¿Por qué? Porque no hay una cabeza, sino hay distintas cabezas que están comunicando problemas muy complejos y que en momentos de crisis todo indicaría que en comunicación política tú deberías tener uno, máximo 2%. Independientemente de lo que nosotros vamos a vivir en los próximos días, si hay que hacerle alguna recomendación a la MUD es que repiense su esquema organizativo, porque la verdad es que desde que se reestructuró ha sido un verdadero desastre desde el punto de vista de las comunicaciones, porque dan múltiples mensajes. Guanipa dio un mensaje, Luis Florido dio otro mensaje. Le estoy hablando de un periodo de 3 días, pero además Acción Democrática de otro mensaje. Y esos mensajes son los que imposibilitan que la gente crea en unido. Son los que debilitan la posición unitaria que se tiene que tener en 29 días, una estrategia muy clara que efectivamente garantice que la gente vea con claridad que hay una ruta, que hay una gente trabajando de manera unitaria y que hay un plan. Ahora, a partir del 2006 se inició una etapa majestuosa de la oposición, que fue la estrategia electoral pacífica y democrática, que nos llevó de desaparecer, como nos hicieron desaparecer con el retiro de las candidaturas en 2005, a ganar la Asamblea Nacional en una línea ascendente en 2015, cuando ganamos el 62%. Eso fue brillante. Ahora, de una manera inexplicable, el día siguiente de ese triunfo maravilloso que ponía el gobierno, de verdad, en su fin. Si hubiéramos ido a la Asamblea y hubiéramos peleado por ir a las elecciones de gobernadores, le metemos 23 gobernadores, el gobierno no tiene base de sustentación en las Fuerzas Armadas. Los propios militares le han dicho, Tico, tiene que renunciar. No, pero entonces, por un misterio doloroso, decidimos que íbamos a sacar tipo, sacando muchachos a la calle, a pelear por los círculos bolivarianos, por los... Ese cambio sí era que nunca lo entendí y nos trajo. Yo quiero decir algo sobre eso. Como dice Carlos Raúl, la oposición tuvo un momento de alza e incomprensible, en mi opinión. Porque a diferencia de cualquier otra, cada vez que se ha hecho un cambio histórico en Venezuela, se ha hecho a partir de una unidad. La primera unidad, que fue plural, diversa, fue la del 23 de enero, por las 4 tendencias universales de la época. Y en este momento, pero en aquella época no existía sociedad civil. En este momento se ha ensayado lo mismo, una sociedad plural, pero con una inmensa sociedad civil, una cantidad de organizaciones no gubernamentales, opiniones diversas, etcétera, que hacen difícil de manejar el proceso vital. Para 4 grandes figuras de la época de Pérez Jiménez no fue difícil. Al final, cuando llegaron a la unidad, Rómulo Betancourt, Caldera, Jovito Villalba y Pompeyo Mano. Esos 4 personajes tomaron decisiones rápidamente y las aplicaron y las decidieron. Pero esas 4 personas ya no existen, no porque no haya gente más capaz o menos, no me refiero a capacidad, sino a que ya no hay partidos de esa naturaleza que canalicen todas las protestas y todas las manifestaciones críticas. Ahora hay una miriada de organizaciones, se infló, creció la sociedad civil y manejar todo aquello es muy complicado. Por eso que yo considero que fue una cosa muy brillante haber logrado todo lo que se logró en esa etapa. Sin embargo, el problema subsiste. El problema que se creó es la política de contragolpe de Maduro. Maduro empezó a golpear duro, aprovechando la circunstancia de que tenía legitimidad de origen, tomó por asalto el Tribunal Supremo de Justicia, que causó conmoción internacional, pero no al extremo de quitarle legalidad y quitarle legitimidad. Y luego, porque al fin y al cabo seguía actuando como tribunal. Luego, los desconocimientos de diputados, las acciones contra la Asamblea Nacional, que provocaron una respuesta de contragolpe también en muchos de los integrantes. Ya no fue posible mantener la unidad como se veía.